Estamos en una fase decisiva de nuestra historia. Estamos acometiendo la construcción de un proyecto muy importante en astronomía y a la vez estamos manteniendo un flujo de datos para nuestros investigadores que es de hecho la razón de nuestra existencia. Si tuviera que definir los objetivos de mi gestión en unas pocas palabras, quizás seleccionaría por un lado enfoque. Tenemos que concentrarnos mucho en nuestra labor, que es muy demandante para el organismo, y la otra palabra importante para mí es cooperación en todos los ámbitos, desde la cooperación interna aquí en el ámbito de nuestro trabajo, la cooperación con los investigadores científicos, con los centros de investigación, con los gobiernos, con la industria, con la sociedad en general. Quizás estas dos palabras pudieran ser la guía para mi mandato. Si miramos atrás a los casi 60 años de historia que tiene la ESO, nos damos cuenta de lo muchísimo que ha avanzado esta organización. De hecho, esta se creó allá en los años 50 y 60, a mediados del siglo pasado, como una reacción para intentar que Europa no se quedara a la cola de los desarrollos en astronomía alrededor del mundo. Y es realmente muy placentero darse cuenta que hoy en día, 60 años después, aquel esfuerzo que empezaron 5 países europeos y que hoy en día apoyan 16 Estados miembros, más un socio estratégico que tenemos en Australia y con el apoyo de la República de Chile, pues eso ha pasado de aquel furgón de cola a liderar esta gran aventura de la astronomía a nivel mundial. Son muchos los beneficios que aporta la ESO en muchos ámbitos. Quizás, sin lugar a dudas, diría yo, el más importante es en el ámbito científico, en el progreso de nuestro conocimiento del universo, que es de lo que se trata la astronomía. Hay que recordar que gracias a observaciones que se han hecho con los telescopios en la ESO, pues por ejemplo se han descubierto montones de exoplanetas, montones de planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Gracias a nuestros telescopios hemos podido ver y entender las zonas en las que se forman estrellas o los discos en los cuales se están formando los planetas en la actualidad. Hemos conseguido comprobar el funcionamiento de la relatividad general de Einstein alrededor del agujero negro gigante que hay en el centro de nuestra galaxia. O hemos conseguido también medir que la expansión del universo es cada vez más rápida, se acelera cada vez más. E incluso, junto a otros muchos observatorios, hemos conseguido obtener la primera imagen de la sombra de un agujero negro, algo que era totalmente impensable hace 50 años. Con más de 1000 artículos científicos que se publican al año utilizando los datos de la ESO, pues la lista de logros científicos es verdaderamente interminable. Pero por supuesto nuestras aportaciones van mucho más allá. Hemos contribuido también al desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo en el ámbito de los detectores, en el ámbito de la óptica adaptativa, que es una técnica que utilizamos tanto los oftalmólogos como los astrónomos y últimamente incluso en biología, para corregir las turbulencias del medio a través del cual recibimos nuestras señales. Todo esto son logros tecnológicos que después tienen un impacto en otros ámbitos de la sociedad. Hemos sido pioneros en desarrollar modelos operativos para nuestros telescopios, muy flexibles, que maximizan el retorno científico y de hecho junto con otros observatorios astronómicos hemos también sido pioneros de esto que se llama la ciencia abierta hoy en día, donde todos los datos que nosotros obtenemos son accesibles universalmente pasado un periodo de tiempo. Nuestros grandes proyectos como la construcción del ELT ahora mismo, por ejemplo, están generando una cantidad de contratos y de actividad en la industria de alto valor añadido que es verdaderamente asombroso. Un proyecto como el Extremely Large Telescope va a acabar generando más de 1000 millones de euros en contratos en la empresa. Todo esto genera una actividad económica directa, indirecta e inducida que se transforma en puestos de trabajo y en capacidades que adquieren las empresas. Quizás también sea importante remarcar nuestro papel en la política científica. Nosotros somos unos defensores entusiastas
y apoyamos a los gobiernos, en particular al gobierno de Chile, en la protección de los cielos como patrimonio del país, como patrimonio de la humanidad. También apoyamos junto a otros organismos internacionales la protección del cielo desde el espacio, intentando que las constelaciones de satélites de comunicaciones que se están lanzando en la actualidad no impidan la observación astronómica. Y en general nuestra divisa ha sido la cooperación en el ámbito científico, que es algo de lo cual realmente nos sentimos orgullosos. Y quizás por añadir la otra dimensión que tampoco conviene olvidar es nuestra aportación a la educación y al entrenamiento de las nuevas generaciones de científicos, de tecnólogos y en general de toda la sociedad. Nosotros somos unos entusiastas de la transferencia del conocimiento a la sociedad, tenemos realmente una actividad en difusión muy importante. Es muy difícil encontrar un libro de astronomía que no contenga imágenes que se han obtenido a través de los telescopios de la ESO, y eso también es algo que nos hace sentir muy orgullosos porque es parte de nuestro legado a la humanidad. La ESO, la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral, es en sí un producto de la diplomacia científica, aunque en aquella época esto no se llamaba así, lógicamente. Fueron esos pioneros en los años 50 los que convencieron a sus gobiernos, a sus diplomáticos, que era necesario firmar un tratado internacional que comprometiera en la cooperación a los países para desarrollar estos grandes observatorios que la ESO ha venido construyendo y operando en los últimos 60 años. Esta diplomacia científica no pone en la mesa los valores clásicos de la diplomacia, como son los territorios, las relaciones comerciales. Lo que pone sobre la mesa son otros valores, como la ciencia, la tecnología y el conocimiento, y son estos los valores que se negocian y que se tratan en estas discusiones. Nosotros verdaderamente somos unos entusiastas de la diplomacia científica, y desde luego creemos que los diplomáticos tienen un papel fundamental para asegurar que estas grandes colaboraciones de alto valor añadido en el ámbito internacional continúen en el futuro. Chile cuenta con un patrimonio natural verdaderamente excepcional en sus sitios de observación, particularmente en el desierto de Atacama. Estoy seguro que los antiguos pobladores de Chile desde hace milenios se dieron cuenta de este patrimonio único que tenían, y desde luego esto ha dejado una herencia cultural muy importante que el país atesora a día de hoy. En paralelo, Chile ha sabido proteger estos laboratorios naturales y está comprometida a seguirlos protegiendo en el futuro, a la vez que a atraer grandes proyectos de ámbito internacional, como por ejemplo los que hemos instalado en la ESO, en estos observatorios. Por supuesto, esto tiene múltiples beneficios. El primero de ellos es que eso ha ayudado a que la investigación científica en Chile, en el ámbito de la astronomía, se desarrollara a lo largo de estos años y en el ámbito de la utilización de estas instalaciones. Pero por supuesto también tiene el otro valor añadido, que es que toda esta actividad, toda esta presencia de los observatorios pues genera trabajo, genera actividad empresarial y genera beneficio económico, lo cual desde luego pues es algo de lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos por nuestra contribución a este hecho. Yo vengo de España, que es un país que posee también unos observatorios astronómicos verdaderamente excepcionales, por ejemplo el que hay en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, donde también a lo largo de los años se han estado instalando telescopios y observatorios de categoría mundial. Inicialmente España siguió también el mismo camino, el aprovechamiento científico de estos telescopios, que eso pues generó verdaderamente pues una serie de grupos y de institutos muy potentes en investigación astronómica, pero para obtener el beneficio completo de la presencia de estas instalaciones fue preciso que España se involucrara también en los propios proyectos, en su construcción, en su operación,
y en su participación. Yo estoy seguro que Chile va a seguir este mismo camino con el fin de optimizar el retorno, no solamente científico, sino en todos los ámbitos que pueden aportar los observatorios astronómicos que se encuentran en suelo chileno. Desde luego, la ESO está no solamente dispuesta, sino deseosa de caminar este camino juntamente con Chile de la mano, y quizás un sueño, si puedo expresarlo aquí, es que algún día Chile se convirtiera no solamente en el estado huésped de nuestros observatorios en la actualidad, sino también en un estado miembro de la ESO. Desde luego nuestra cooperación está abierta, y debo decir en este sentido que tenemos un diálogo verdaderamente muy fluido con el gobierno y con las administraciones en Chile, basado, por supuesto, en el hecho de que los departamentos universitarios de astronomía y los científicos que hay en Chile están dando una muestra de dimensión internacional de sus capacidades y de su excelencia. Nuestro gran proyecto en la actualidad es el ELT, el Extremely Large Telescope, el que va a ser el mayor de los telescopios gigantes de nueva generación, con un espejo primario de casi 40 metros de diámetro. Este telescopio lo estamos construyendo a la vez que mantenemos en la vanguardia de los observatorios mundiales nuestras joyas de la corona, como son el VLT, el Very Large Telescope, nuestros telescopios en la silla, y también ALMA, de cuyo observatorio somos socios juntamente con otros socios internacionales. El ELT, como digo, va a ser no solamente el mayor de los telescopios de su clase, sino que nosotros confiamos y estamos trabajando muy seriamente para que sea además el primero de estos telescopios de la clase de más de 20 o 30 metros en comenzar sus observaciones. ¿Qué vamos a hacer con el ELT? Pues prácticamente de todo. El ELT está llamado a ser una completa revolución en la astronomía. Sus impactos científicos van a abordar todas las esquinas de la investigación astronómica, desde la posibilidad de poder descubrir planetas como la Tierra orbitando alrededor de estrellas como el Sol, hasta la detección de las primeras galaxias y las primeras estrellas que se formaron en la historia del universo. Para recorrer todo este camino de investigación es fundamental el área colectora del ELT, lo grande que va a ser su espejo primario por un lado, pero también la utilización de esta tecnología, de la óptica adaptativa que nosotros ya estamos utilizando en el VLT, y que consiste en poder corregir en tiempo real por lo menos una parte de las turbulencias que genera la atmósfera durante nuestras observaciones, y que de hecho equivale de alguna manera a tener un telescopio prácticamente en el espacio, donde estas turbulencias atmosféricas no existen. Se trata de un gran reto, pero es el reto que nos hemos planteado para la organización en los próximos años. Nuestro gran proyecto es, de hecho, concluir la construcción del ELT durante los próximos años, del Extremely Large Telescope, y empezar sus operaciones científicas, es decir, que empiece a observar el universo juntamente con el resto de nuestros telescopios. De hecho, el ELT va a ser una parte integral del observatorio de Paranal, de Cerro Paranal, donde nosotros ya tenemos en operación desde hace más de 20 años el VLT, el Very Large Telescope, y el interferómetro, el VLTI, juntamente también con ALMA en la banda submilimétrica. Esto es un reto muy importante para la organización, está poniendo la propia estructura y el trabajo de la ESO prácticamente al límite, pero yo estoy convencido de que no solamente vamos a conseguir salir airosos de este gran reto, sino que quizás en unos años, cuando ya el ELT esté muy bien encarrilado, podamos incluso empezar a pensar en cuál sería nuestro siguiente proyecto, que permitiera mantener a los astrónomos y a la sociedad en general de nuestros Estados miembros y de nuestros socios como Chile en la frontera de la investigación astronómica y del conocimiento del universo.